El cuarto y último medidor de flujo lineal a considerar en este tema sobre la variable flujo es el llamado medidor vórtex o de torbellino. Imagínese que se está en una plaza donde hay un asta con una bandera y hay viento. Se va a observar que la bandera no se presenta en forma plana contra el viento, sino que oscila. Y las oscilaciones, la ondulación de esa bandera va a ser de alguna manera aproximadamente proporcional a la velocidad del viento. Eso se debe al efecto vórtex. De hecho, el asta de la bandera constituye un obstáculo al viento y al pasar por el asta donde se encuentra la bandera, se producen en la parte posterior pequeñas diferencias de presiones que forman torbellinos y que hacen que se produzca ese efecto de ondulación en la bandera. Se trata del efecto von Karman, quien fue el que cuantitativamente describió, entre otros fenómenos, el llamado efecto vórtex, que consiste en la formación de remolinos o vórtices cuando un obstáculo se presenta dentro de una corriente o flujo de gas o de líquido. Y resulta que la frecuencia de esos remolinos es directamente proporcional a la velocidad del fluido, por lo tanto se trata también de un medidor lineal. La arquitectura del medidor se observa en la parte inferior. En la tubería existe un obstáculo visto aquí desde la parte de arriba de forma cilíndrica, aunque el obstáculo podría tener otra forma. Por el lado izquierdo viene el fluido que choca contra el obstáculo y al atravesarlo en la parte derecha o posterior se forman esos remolinos o vórtices. Un detector colocado estratégicamente convierte la energía de esos remolinos en una señal eléctrica medible que después se puede transmitir y enviar a un controlador, por ejemplo. En esta fotografía, en aire marcado con un colorante, se observa el efecto vórtex generado por la punta de las alas de un avión de fumigación que está en un proceso de despegue. Y en esta animación se ve también en cámara lenta cómo se produce el efecto vórtex por un obstáculo en forma cilíndrica. El fluido, gas o líquido, viene de la izquierda, choca, interactúa con el obstáculo y en su parte trasera se forman esos vórtices o remolinos. El obstáculo que genera los remolinos en los instrumentos que miden flujo por este método pueden tener formas diferentes, no solamente cilíndricas, sino cónicas, rectangulares, etc. Y experimentalmente se determina que la forma del obstáculo poca influencia tiene sobre la medición y sobre el número de Reynolds, que es un factor importante en la utilización de este instrumento. El obstáculo debe tener un ancho suficiente como para que todo el flujo participe en el proceso de separación al interactuar con el obstáculo. Y su longitud, la dirección del fluido, debe ser un múltiplo exacto de su ancho. La mayoría de los medidores vórtex utilizan sensores de tipo piezoeléctrico, capacitivo, aunque también mecánicos, tipo péndulo, como se verá en el video que acompaña a esta presentación y a este capítulo en particular. Esos sensores generan una señal de voltaje que oscila a la misma frecuencia de las oscilaciones. Se pueden colocar tanto fuera como dentro del cuerpo del medidor. La frecuencia de los remolinos es directamente proporcional a la velocidad del fluido y al multiplicar por el área resulta también entonces proporcional al flujo volumétrico. Esta frecuencia además es independiente de características del fluido como por ejemplo su viscosidad, densidad o conductividad. Sin embargo, el flujo debe ser turbulento. La frecuencia de los vórtices va a variar por lo general entre 1 y algunas decenas de kilohertz, dependiendo de la velocidad del fluido y del tamaño y forma del obstáculo y también de si se trata de un líquido o de un gas. La relación entre la frecuencia de los vórtices y la velocidad del fluido viene dado por una constante o factor que se determina experimentalmente y se llama el número de Strouhal, ST,
que es igual a la frecuencia de los vórtices multiplicado por el ancho del obstáculo, d, dividido entre la velocidad del fluido. Se ve claramente aquí que la velocidad entonces es directamente proporcional a la frecuencia de los vórtices. El número de Strouhal es un número adimensional, usado para caracterizar varios tipos de obstáculos. Si en dos obstáculos ese número es el mismo, entonces su comportamiento dentro del fluido será sumamente similar. Ese número es para un amplio rango de números de Reynolds, aproximadamente entre 100 y 10 millones, constante, y va a depender de la relación de diámetros entre el obstáculo y la tubería. Por ejemplo, si se llama W al ancho del obstáculo, que puede ser el diámetro de un cilindro o de una columna cuadrada, y D mayúscula el diámetro de la tubería, si la relación entre W y D es 0,1, 0,3 o 0,5, el número de Strouhal será aproximadamente 0,18, 0,26 o 0,44 respectivamente. Si se quiere calcular el flujo, basta multiplicar el área transversal de la tubería por la velocidad y sustituyendo la ecuación anterior queda que el flujo es igual al área por la frecuencia por el diámetro del obstáculo entre el número de Strouhal por un nuevo factor llamado aquí el factor de bloqueo con la letra B, que no es otra cosa sino la relación entre el área libre que deja el obstáculo dividida entre el área transversal total de la tubería. De esa forma, siendo todos constantes excepto la frecuencia, se observa que Q es directamente proporcional a F, siendo K la constante de proporcionalidad, que es el coeficiente del medidor que lo determina el fabricante en su laboratorio utilizando por lo general agua como elemento. La precisión del medidor Vortex es bastante buena, 0,5 a 1% de la lectura, siempre y cuando el número de Reynolds sea elevado. Si el número de Reynolds disminuye de 10.000, el error aumenta en la misma proporción y para números bastante menores que 10.000, en el caso del factor de Reynolds, el error puede alcanzar inclusive al 10%. Las aplicaciones del medidor Vortex se ilustran en esta tabla, donde las filas de color amarillo significa que el medidor es recomendado para esas condiciones y la de color naranja abajo con ciertas limitaciones. Por ejemplo, para gases limpios, para líquidos limpios, vapores saturados o sobrecalentados, el medidor Vortex es ideal. Sin embargo, si el líquido es corrosivo o sucio, hay que usarlo con precaución. En esta lámina se muestra una foto de un medidor comercial, cortesía de Honeywell, de tipo Vortex. En la parte inferior izquierda se ve la barra generadora de remolinos, que no es otra cosa sino en este caso un cilindro, y luego adosado en la parte superior toda la parte correspondiente al transmisor. En el video número 18 que acompaña el material didáctico de este curso, existe una descripción detallada del funcionamiento de un tipo de medidor Vortex. Se recomienda que se vea ese video cuidadosamente para poder complementar el conocimiento adquirido aquí hasta este punto. Y con esto finalizamos el tema correspondiente a los medidores de flujo volumétricos caracterizados porque la variable que miden es velocidad y existe siempre una relación directamente proporcional entre esa velocidad y la variable medida por el instrumento, sea la velocidad de una turbina, sea la diferencia de frecuencia en el caso del medidor ultrasónico de efecto Doppler, sea la fuerza electromotriz inducida en el caso del electromagnético o la frecuencia de los vértices o torbellinos en este último caso del medidor volumétrico tipo Vortex. Y con eso se pasa al próximo tema y último dentro del capítulo de flujo, que se trata de los medidores de flujo másico. Principalmente se verán aquí dos medidores, el térmico
y el más importante aún, el medidor de Coriolis. Hasta ahora se ha estudiado medidores que miden flujo volumétrico, es decir, utilizando la ecuación Q igual velocidad por área, que dimensionalmente equivale en unidad de sistema internacional a metros cúbicos sobre segundo, es decir, flujo volumétrico, volumen por tiempo. Sin embargo, hay en la industria muchas aplicaciones en que también o se quiere simplemente medir el flujo másico, por ejemplo, en procesos de transferencia de masa. El flujo másico no se mide en volumen sobre segundo, sino en masa sobre segundo, unidad de sistema internacional, kilogramos sobre segundo. Y si hay una relación directa entre la masa y el volumen dada por la densidad, y la densidad en este caso es constante, el flujo másico, se podría entonces calcular, por ejemplo, a partir del flujo volumétrico, multiplicando el flujo volumétrico simplemente por la densidad. Sin embargo, esto no siempre es posible, sino que hay veces que es necesario medir directamente el flujo másico. El primer medidor a considerar para flujo másico se denomina el medidor térmico o en inglés el medidor de hot wire. El principio es el siguiente. Se mide la tasa de pérdida de calor de un filamento que es calentado eléctricamente y sometido al flujo de un fluido, líquido o gas. El elemento primario se observa en la figura. Se tiene el elemento caliente, que es el alambre largo, que se calienta eléctricamente y el fluido, al pasar a través de él, se lleva parte de esa energía. La electrónica aplica entonces más potencia para mantener constante la temperatura de ese alambre. Por otro lado, a la izquierda existe otro alambre o varilla que no es otra cosa sino un RTD, es decir, un instrumento de medición de temperatura, cuya función es medir la temperatura del fluido. Al aumentar el flujo másico, aumenta el número de moléculas de fluido que remueven calor del elemento térmico y se puede demostrar que la potencia es proporcional al flujo, no directamente, pues que se trata de un medidor altamente no lineal, como se verá en las próximas láminas, pero sí existe esa proporcionalidad. La idea es mantener la temperatura constante en el alambre largo y la ecuación que gobierna el fenómeno se puede resumir de la siguiente manera. La potencia disipada por convección, por efecto de ese flujo, debe ser igual a la potencia suministrada por la electrónica para mantener constante la temperatura de la varilla que estaba a la derecha en la figura de la lámina anterior. La potencia disipada por convección se puede dar por la siguiente ecuación. H, que es el coeficiente de transferencia de calor, aquí representado por las constantes A más B por velocidad elevado a la C, A, que es el área transversal, TW, que es la temperatura del alambre, y TF, que es la temperatura del fluido que se mide con la barra pequeña a la izquierda en la figura de la lámina anterior. Por otro lado, la resistencia de la barra es igual a la resistencia de referencia, a la temperatura de referencia, multiplicado por 1 más alfa, coeficiente térmico del alambre, T alambre menos T referencia. Esta fórmula se utilizó también cuando se estudió el medidor de temperatura tipo RTD o termoelemento. La incógnita a despejar en esta ecuación es la velocidad, que viene dada dentro del factor H del coeficiente de transferencia de calor. Velocidad sería igual a H menos A entre B, y eso se le extrae la raíz 1 entre C, o se eleva, mejor dicho, a 1 entre C, se extrae la raíz C, donde C es una de las constantes de calibración. Al despejar, combinando ambas ecuaciones, queda la expresión que está en la parte inferior, donde I cuadrado es la corriente necesaria para mantener la temperatura de la barra principal constante, R la resistencia de referencia a la temperatura de referencia, alfa el coeficiente térmico del alambre, TW la temperatura medida por el termoelemento, A el área transversal de la tubería y B, C y A las constantes de calibración.
Se observa pues que la relación entre la velocidad y la variable medida, que en este caso sería la corriente I, es sumamente no lineal. El segundo medidor a considerar en este tema es el medidor de Coriolis, pero debido a su relativa complejidad se dejará el estudio para la próxima presentación o el próximo capítulo. Así como el video 18 ilustra de una forma muy profesional la utilización del medidor tipo Vortex, también existe un video altamente recomendado que es el número 19 que ilustra también de forma teórica y práctica la utilización de este último medidor de flujo másico, el medidor térmico.